noches, sean todos ustedes bienvenidos a La Voz de Residente en Medicina Interna. Como todos los miércoles, agradecida de que nos estén acompañando a aprender un poquito más junto a excelentes doctores que se toman un poco de su tiempo para enseñar a los demás doctores que nos están viendo. Si es primera vez que está con nosotros, permítame comentarle en qué consiste la dinámica. Tenemos un doctor invitado quien está realizando una exposición de alrededor de 25 a 30 minutos. Terminando su exposición, les recordamos que estamos en vivo de dos maneras diferentes. Si usted nos está viendo por Zoom y gusta preguntar, comentar o felicitar, que son excelentes ideas y son súper bienvenidas, pueden hacerlo en la parte de abajo del chat o de preguntas y respuestas. Pero si usted nos está viendo por Facebook, porque estamos en la página de Yo Soy Médico 17 y gusta preguntar, felicitar o comentar, hay que hacer una parte de abajo de comentarios. O si solamente quiere poner me gusta o me encanta, también son súper bienvenidos. Vamos a terminar con conclusiones de el doctor. Me gustaría recordarles que nos encuentran en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente. Contamos con diferentes especialidades a lo largo de la semana. Usted decide qué es lo que quiere ver cada día, pero ya no le voy a quitar más tiempo valioso a quien realmente vienen a escuchar esta noche. Es paramédico egresado de la Cruz Roja Guadalajara, también de la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, actualmente residente de tercer año de Medicina Interna. El doctor Jaime Humberto Rivas Márquez. Buenas noches, doctor Jaime, ¿sí me escucha bien? Sí, claro, ¿se escucha? Sí, doctor, sí lo escuchamos. ¿Está listo? Listo. Muy bien, doctor, entonces le dejo con el mejor público, que son residentes de Medicina Interna. Si gusta, ya puede empezar con su proyección. Muy bien, no sé si se alcanza a ver ahí. Ya lo estamos viendo, doctor, en diapositivas separados, pero no en pantalla principal. ¿Así? ¿Ahí se ve? Ya está. Ahí le dejo con el mejor público, doctor. Bueno. Bueno, pues vamos a comenzar. Antes que nada, pues no es un tema que aborde nada más la medicina interna. Por lo regular, actualmente quien se hace cargo de este tema, pues es el área de neumología. Sin embargo, pues aquí toca temas más relacionados a un poquito enfocados a la medicina interna, como sobre todo en la detección, pues, en la consulta, y también la importancia que tiene, pues, en una valoración preoperatoria. Y bueno, básicamente la agenda del día, pues, es la definición de lo que es el síndrome de apnea del sueño, un poquito de epidemiología acerca de las causas y de la fisiopatología, los signos y síntomas, cómo hacer el diagnóstico y qué diferenciales hay, las opciones de tratamiento más comunes y el pronóstico, y pues al último unas conclusiones. Voy a tratarme de ir un poquito rápido porque normalmente pues pues tiene que ser una plática de 20 minutos. Y bueno, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, para entenderla, pues tiene en su definición, tiene varios pilares. La primera de ellos es que es la presencia de episodios recurrentes de apneas o hipopneas. Ahorita vamos a ver qué es cada una de ellas, la definición operacional de cada una de ellas. Y pues es secundario al colapso de la faringe. Más adelante vamos a hablar de eso. Y se caracteriza por bajas en la saturación y presencia de microdespertares, ¿ok? Y bueno, normalmente se sabe que una apnea es obstructiva si el paciente en una polisomnografía se observa que tiene esfuerzo respiratorio. Y también se puede decir que el paciente tiene una apnea de origen central si es que no hay esfuerzo respiratorio. En una polisomnografía, pues hay varias partes del cuerpo que se conectan a un monitor, y en base a la traducción de estas señales es que se puede concluir si es una apnea periférica o de origen central. Actualmente, pues el término apnea hace referencia a la obstrucción de más del 90% del flujo basal de un paciente despierto. Y la definición de hipopnea, pues es la obstrucción de un flujo de más desde 30 a 50, depende de la literatura que lean. Y además
pues para que forme parte pues del síndrome de apnea obstructiva debe haber una baja en la saturación de más del 4% del estado basal y además el último pilar pues debe de verse acompañado por microdespertares. Esto pues se ve en un electroencefalograma, el mismo de la polisomnografía, de por lo menos 3 segundos. Entonces, para definirlo, pues tiene que tener esos 3 pilares, ¿sí? Uno, pues la definición totalmente de lo que es apnea e hipopnea. La otra, la afectación en la baja de la saturación y la otra, pues la definición en los despertares. Entonces es de saturación, los microdespertares y que encaje en cualquiera de esas definiciones de apnea o hipopnea. Y bueno, un poquito de epidemiología se sabe pues que en Ciudad de México la prevalencia es de 1.2 a 4.5 de mujeres y 3.1 a 7.5 en hombres, siendo 4 a 1 más común en el sexo masculino. El 34% de los pacientes presentan criterios para SAOS y el del 40 al 80% pues está relacionado con hipertensión, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, hipertensión pulmonar, eventos vasculares cerebrales y fibrilación auricular. En Latinoamérica se sabe que los adultos de 40 a 60 años son los más afectados y que el 60% de estos pues presenta ronquido. Es 7 veces más común en personas obesas, o sea, es un síndrome que está relacionado a la obesidad, sobre todo un índice de masa corporal mayor a 30. Y por lo regular, pues, aumenta el riesgo de muerte de mediana edad en el sexo masculino. ¿Qué importancia tiene a nivel social y a nivel de la salud esta patología? Pues son pacientes que van a tener somnolencia diurna, ¿sí? Es decir, son pacientes que durante el día están bastante fatigados o cansados, pueden llegar a tener accidentes automovilísticos, puede afectar incluso su desempeño laboral y también está vinculado a la disfunción sexual. Existe también un vínculo muy fuerte a 7 entidades cardiovasculares, más adelante las vamos a ver, entre ellas pues hipertensión, insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular. Y pues la apnea obstructiva del sueño aumenta el riesgo de hepatopatía no alcohólica. ¿Sí? Probablemente pues se piensa que es debido a la hipoxia nocturna y a los trastornos del sueño. Hay factores que se pueden modificar y hay factores que no se pueden modificar. Son factores de riesgo modificables y no modificables. Dentro de los factores de riesgo pues modificables es la obesidad, la circunferencia del cuello mayor a 43 centímetros, ¿sí? O paredes faringias laterales gruesas. Estas pues mediante procedimientos quirúrgicos se puede llegar a modificar. El uso de alcohol también y el uso de sedantes pues son factores implicados en el desarrollo de síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y bueno, los pacientes que normalmente tienen una base de la lengua o amígdalas prominentes, que tienen almohadillas de grasa parafaringias, forma redonda de la cabeza y un cuello corto. El estado posmenopáusico per se puede ser un factor de riesgo para el síndrome de apnea obstructiva. El que haya un antecedente familiar de manera directa al 25 al 40%, la estructura craneofacial también es importante. Y pues el riesgo de apnea obstructiva en un miembro de manera directa, pues es directamente proporcional, ¿sí? al riesgo que para padecer apnea obstructiva del sueño. También el que tengan síndrome de obesidad hipoventilación, que es una entidad que se caracteriza por la retención de CO2. Y pues otros factores que están involucrados es el haber tenido un evento vascular cerebral, tener diabetes, tener trastornos en dislipidemias,
padecer reflujo gastroesofágico, tener hipotiroidismo, hipertensión, etcétera. Todos estos son factores de riesgo que se han visto implicados en la patología como tal. Existe una subidentidad, es decir, antes de llegar al síndrome de apnea obstructiva del sueño, esta se presenta en pacientes más jóvenes y son menos obesos. Estos pacientes, pues tienen somnolencia diurna, ¿sí? Y pues se producen despertares frecuentes, pero los criterios estrictos para apnea e hipopnea, pues en estos pacientes no encajan, es decir, son pacientes que de repente pueden tener obstrucción del flujo aéreo a lo mejor de solo un 20%, por ejemplo, o de un 15% nada más al estar dormidos, y pues no encajan, pues, o no llegan a cumplir criterios como tal del síndrome de apnea obstructiva. O sea, si recordamos al principio, dijimos que eran 3 los criterios o 3 los pilares de definición operacional. Una de ellas es que entrara en hipopnea o apnea. La otra es que tuviera microdespertares vistos en un electroencefalograma, y la otra es que tuviera baja en la saturación de oxígeno. Entonces, estos pacientes, pues, tienen despertares frecuentes, pueden llegar a tener, a roncar, por ejemplo, tienen somnolencia diurna, pero sin embargo, cuando se les hace una polisomnografía, pues no cumplen los criterios para síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿sí? Y bueno, el camino normal, pues son pacientes que normalmente pues empiezan con esfuerzos inspiratorios. Una vez que están en la fase de movimientos oculares rápidos del sueño, en la REM 2, va a existir esfuerzos inspiratorios contra una vía aérea que está cerrada. Va a haber paroxismos de inspiraciones, ya que el paciente pues intenta compensar de manera central la obstrucción del flujo. Hay una reducción del intercambio de gases como consecuencia, y empieza aquí la alteración de la arquitectura normal del sueño con presencia de despertares, y pueden ser parciales o totales, y por ende pues son pacientes que durante el sueño tienen hipoxia, pueden tener hipercapnia y pues alteración de la arquitectura normal del sueño. Hay factores implicados como la colapsabilidad de la faringe, que es una de ellas. Hay 2 mecanismos, una fuerza dilatadora y una fuerza colapsante. La fuerza dilatadora nos la da, es decir, la capacidad de nosotros mantener nuestra vía aérea abierta cuando estamos dormidos, pues es por el músculo geniuloso, y también por el volumen pulmonar cuando agarramos aire, ¿sale? Y pues la fuerza colapsante, es decir, la fuerza que se contrapone, pues la contracción diafragmática y los tejidos blandos circulantes. Entonces, el equilibrio entre la fuerza dilatadora y la fuerza colapsante, pues nos va a ayudar a que nuestra vía aérea esté permeable durante el sueño. Obviamente, cualquier cosa que llegue a alterar esta dinámica, pues va a ocurrir o va a empezar a hacer sintomatología, ¿sí? Hay 3 presiones: la presión extraluminal, que está dada por los tejidos flácidos que están alrededor, ya sea tejido óseo, grasa, etcétera. La presión transmural, que son las paredes de tejido entre uno y otro compartimento, nasofaringe, orofaringe, etcétera. Y la presión que se encuentra dentro de la presión intraluminal. Lo ideal es que siempre haya un equilibrio entre estas 3 presiones, ¿sale? Y también pues está involucrada la presión atmosférica. Hay otros determinantes que se deben de tomar en cuenta. Por ejemplo, si nuestro paciente tiene alteraciones en el control central de la respiración, si tiene disfunción del sistema nervioso periférico también, y pues problemas musculares o de tono en el área parafaringea. Los mecanismos por los cuales se da el daño son 3. El primero de ellos pues es a su mano izquierda de color naranja, es la hipoxemia intermitente y la reoxigenación que tiene el paciente, es decir, los periodos que el paciente permanece con una baja de saturación de oxígeno y los periodos en que éste se recupera, ¿sí? Es decir, la hipoxia y la regularización del oxígeno va a ocasionar caídas intermitentes de la PA2, y pues va a llegar a ocasionar un daño en el endotelio vascular y la secreción de citocinas, factores de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 y 6,
y pues va también a producir alteración en los factores procoagulantes y disminución de la producción de óxido nítrico. Esto pues nos ayuda o nos puede llevar el daño del endotelio y la disminución de la producción del óxido nítrico a que se favorezca la aparición de hipertensión sistémica o hipertensión pulmonar, por ejemplo. El segundo pilar en cuadro café son los cambios de la presión intratorácica. Cuando el paciente pues está obstruido, va a intentar compensar con movimientos paradójicos dentro de las apneas, y la hipopnea puede llegar a tener, cuando el paciente está obstruido, presiones negativas hasta menos de 80 milímetros de mercurio, y esto pues a la larga va a tener repercusiones directamente sobre la dinámica cardíaca, ¿sí? La interdependencia ventricular, y pues los movimientos o la afección en la poscarga y la precarga, ocasionando o desencadenando en los pacientes pues un camino directo a la aparición de insuficiencia cardíaca después de varios años. Y por último, el último pilar del lado derecho, pues son los microdespertares. La fragmentación del sueño pues va a provocar en el paciente somnolencia diurna, y pues es muy necesario que el paciente tenga pues estas compensaciones de microdespertares con la finalidad de que pues recupere el flujo aéreo. Normalmente el estar despertando y volviéndose a dormir va a provocar un desequilibrio en la estimulación simpática y va a provocar de manera intermitente liberación de aminas vasoactivas, o es decir, periodos de microestrés al despertar el paciente con, con esas bajas de oxígeno. Hay algunos estudios que comprueban el daño neuronal, ¿sí? Con estos microdespertares o con la baja de oxígeno, provocando pues alteraciones cognitivas en estos pacientes de manera crónica. Bueno, dentro de los signos y síntomas que podemos llegar a ver en estos pacientes, pues son pacientes que van a tener eh, somnolencia diurna, ¿sí? Un sueño no reparador, cansancio crónico, pueden llegar a tener cefalea matutina, irritabilidad, apatía, mal humor o depresión. Se afecta también directamente a la pérdida de la memoria, la disminución de la libido y la aparición de la impotencia sexual. Esto es cuando el paciente está despierto. Pero dentro de los hexágonos, pues el paciente, los signos y síntomas que el paciente tiene cuando está dormido, pues son los ronquidos, las apneas observadas o reportadas por su compañero de cama, los microdespertares, una respiración irregular, movimientos anormales, diaforesis nocturna. En el caso de niños, pues la aparición de enuresis, en el caso del hombre, la nicturia, la aparición de pesadillas, insomnio, y puede llegar a haber enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y bueno, hay siete compañeros o 7 desenlaces obstructivas del sueño, pues empieza a aparecer a través de los años. Entonces, el primero de ellos, pues, es la relación que tiene en un 60% con la hipertensión arterial, ¿sí? Hay algunos artículos que dicen que fue primero el huevo o la gallina, es decir, primero mi paciente era hipertenso y después hizo síndrome de apnea obstructiva del sueño, o viceversa, ¿sí? Mi paciente que tiene apnea obstructiva del sueño, pues hace hipertensión. La respuesta es sí, viceversa, en los dos lados el flujo es igual. Y sobre todo eso está vinculada a la hipertensión refractaria, aquellos pacientes que se tienen ya con 3 antihipertensivos a dosis plena y que de todos modos se vuelve pues muy difícil el control de esta hipertensión. Actualmente se sabe que una de las primeras causas de hipertensión refractaria o de hipertensión arterial sistémica, pues detrás de esto ha habido un aumento en la detección de síndrome de apnea obstructiva del sueño como una de las primeras causas para desarrollar hipertensión arterial. Y bueno, está también vinculado pues la aparición de síndrome de apnea obstructiva del sueño con
con la aparición de fibrilación auricular y arritmias, ¿ok? También está vinculado con la aparición de insuficiencia cardíaca, ya dijimos, por los movimientos paradójicos del tórax. También vinculado con la enfermedad coronaria, vinculado también con el evento vascular cerebral, con la hipertensión pulmonar, con el síndrome metabólico y la mortalidad. También está bastante vinculado el síndrome con estos 7 agentes. Y bueno, los 4 pilares dentro de la detección son 4. El primero de ellos en rojo, pues los cuestionarios, ¿sí? Stop Bank, Berlin y Epworth Sleepiness son unas de las escalas o cuestionarios para hacer el primer filtro, el primer embudo para detectar a pacientes que necesitan una polisomnografía. Y bueno, hay algunas otras categorías, el índice de Flemons también, que son escalas en las que se da puntaje según la circunferencia cervical del paciente. Y pues está el cuestionario de Berlín, el cuestionario de Stop Bank. Estos pues evalúan normalmente aspectos como el ronquido y apneas, la somnolencia diurna, la hipertensión arterial y la obesidad. En el caso del Stop Bank, pues es una escala que llega a evaluar pues la relación que hay con la edad, el género, el índice de masa corporal, hipertensión arterial y la escala de somnolencia de Epworth, que es la evaluación y la presencia de somnolencia durante 8 actividades cotidianas. Entonces, dentro de la detección, pues en área de consulta o con cualquier paciente, cuando tu paciente tiene sospecha o tiene factores de riesgo para padecer síndrome de apnea obstructiva del sueño, pues uno de los primeros filtros es aplicar estos cuestionarios, ya sea uno de somnolencia y uno de un cuestionario para la presencia de factores de riesgo, y pues esto fungiría como uno de los primeros filtros para ver si nuestro paciente va a ocupar más adelante pues una polisomnografía. Y bueno, dentro de los criterios diagnósticos clínicos, pues el paciente tiene que tener lo que ya hemos comentado, ¿no? Un sueño no reparado, somnolencia diurna, puede llegar a tener nicturia, el flujo gastroesofágico, el despertar con aliento sostenido, la interrupción de la respiración durante el sueño y pues un acompañante de cama que reporta eso, ¿sale? Más de 5 episodios de hipopnea y o apnea por hora de sueño con síntomas o más de 15 episodios por hora en ausencia de síntomas. Es parte de los criterios diagnósticos. Muy importante, la exploración física nos da una sensibilidad de un 64%, es decir, la exploración adecuada de la nariz, tanto la nariz como de la orofaringe y tejidos periféricos, pues nos puede llegar a dar hasta un 64% de sensibilidad. La polisomnografía es el gol estándar para el diagnóstico y pues es útil para registrar y clasificar las etapas de sueño y la aparición de las apneas e hipopneas. La polisomnografía pues tiene varios dispositivos, varios sensores que se colocan en el cuerpo. El primero de ellos pues es el pletismógrafo, que nos va a medir las curvas en la presencia de los movimientos respiratorios. Tiene un sensor de flujo que se coloca en la nariz y en la boca, un pulsioxímetro o electrodos a nivel de la cabeza. También toma electromiografía del mentón y tibial anterior y también se valora electrooculografía y electrocardiografía en tiempo del paciente que está en el sueño fisiológico. Y bueno, esta es una imagen rápidamente, un trazo de únicamente 2 minutos. Obviamente en este trazo pues no se podría hacer diagnóstico, pero sí les presenta las imágenes más comunes. Por ejemplo, aquí vemos en la primera de ellas cómo se vería una apnea obstructiva del sueño. Si se fijan en el sensor de flujo nasal, pues se ve totalmente plano por la ausencia de flujo nasal. Sin embargo, podemos ver que tórax y abdomen se siguen moviendo, ¿sí? Esto se le conoce como apnea obstructiva, es un periodo de apnea, ¿sale? Y puede ser que el paciente tenga una apnea de tipo central,
Por ejemplo, aquí en la barra gris se detecta una apnea mixta, es decir, una apnea central y una apnea obstructiva, en la que vamos a ver que el paciente pues tiene un tramo, un pedazo en el que definitivamente no compensa el tórax ni el abdomen, ¿sí? Aquí, y después ya te intenta compensar el tórax y el abdomen, y pues básicamente pues es una apnea de dos componentes, tanto obstructiva como de origen central, ¿vale? Hay varias modalidades, ya sea que el paciente se realice en un primer evento la polisomnografía y después acude en una segunda intervención para que se titule su CPAP, que es el gol estándar en el tratamiento, o la otra es que en una sola noche se haga la diagnóstica y la titulación. Esto pues está indicado en pacientes pues que están muy graves, que tienen un índice de apnea, hipopnea más de 40 en las primeras 2 horas. También existen polígrafos portátiles o monitores portátiles que se pueden, se le da al paciente, se le explica cómo se debe colocar y se los lleva a casa y se los pone en su casa. Estos pues tienen su margen de error, no son tan específicos como una polisomnografía, pero los polígrafos pues es una buena herramienta en aquellos pacientes que no se puede poner una polisomnografía. Y aquí están las indicaciones. Pacientes que tengan elevada sospecha en clínica de SAOS o que no cursan con estados comórbidos significativos. Eso también es muy importante, ¿sí? No, pacientes que no tienen enfermedades pulmonares o cardiovasculares, que no tienen obesidad mórbida, problemas neuromusculares y otros trastornos para dormir, pues son pacientes que se les puede realizar, como no, una poligrafía en casa. Se clasifica en leve, moderada y grave, ¿sí? Si el paciente tiene de 5 a 10 apneas en una hora, se le clasifica como leve, y tiene 15 a 30 como moderado, y más de 30 pues ya se considera totalmente grave. Y pues una ganancia de más del 10% de peso se asocia con un incremento hasta el 32% en el índice de apnea-hipopnea. Hay diagnósticos diferenciales que debemos descartar, entre ellos el abuso de drogas y alcohol, la presencia de narcolepsia, otros síndromes de hipersomnolencia primaria, también la presencia de pues el uso de sedación o también derivado de utilización de fármacos crónicos, por ejemplo, pacientes que usan medicamentos para dormir. También la presencia de malos hábitos o mala higiene al, al- al dormir, pacientes que están bajo depresión, que nada más están durmiendo, también es parte del diferencial. Y pues algunos trastornos como el síndrome de piernas inquietas o el trastorno de movimiento periódico de las piernas también son diagnósticos que nos pueden simular un síndrome de apnea obstructiva del sueño. El tratamiento, pues son estos pilares. El gol estándar actualmente es la presión positiva, el dispositivo. Es bien indispensable que los factores de riesgo que se puedan controlar se intenten controlar. El buen control antihipertensivo, dejar el alcohol, dejar el cigarro, el control hormonal si es que hay ese factor de riesgo, la pérdida de peso, la cirugía bariátrica indicada solo a algunos pacientes, y pues el CPAP actualmente es el gol estándar en el tratamiento, ¿sí? Esta pues funge como una férula en la vía aérea permitiendo la entrada y la salida del aire, y pues se puede ajustar o se puede titular de acuerdo a las necesidades del paciente después de que se tiene la polisomnografía. Hay varios tipos de presión positiva, ¿sí? Hay BiPAP, hay CPAP, y actualmente pues los dispositivos son portátiles, se pueden llevar a casa. Se programan pues por un experto y se los puede llevar a casa ya programado según la necesidad. Hay también tratamientos quirúrgicos. Actualmente la ubulopalatofaringoplastía es el de elección. Anteriormente era la traqueostomía, sin embargo, actualmente solamente se deja para pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño grave, que presentan dolor pulmonar de manera aguda. Y pues uno de los problemas de los eventos quirúrgicos es que tienen mucha recidiva, pues esos son pacientes que a lo mejor en 1 año, 3 años, pues van a tener que volver o a operarse o que los tejidos flácidos pues ya hayan dado de sí otra vez, es decir, no son tratamientos permanentes pues en el paciente, tienden mucho
a recaer después de cierto tiempo, ciertos años. Y pues las indicaciones ahí en el cuadro verde, es una de las herramientas. Hay también dispositivos bucales, hay dispositivos para mantener la lengua traccionada, y pues hay también combinaciones, por ejemplo, pacientes que además del CPAP tienen somnolencia diurna, se puede administrar modafinilo, al añadir oxígeno suplementario, también dilatadores nasales y aerosoles muy frecuentemente se ven en la televisión, sin embargo no hay nada científicamente que lo respalde, y así como la uvuloplastía por láser, pues, o sea, si hay recidiva a nivel quirúrgico, pues probablemente la uvuloplastía por láser también exista. Estos dos últimos, pues no hay nada científico que los respalde actualmente. De los demás de los dispositivos mecánicos, pues sí lo hay, ¿sale? Pero sí es bastante incómodo dormir con uno de esos. Y bueno, los pacientes que no son tratados, a los 10 años van a presentar alto riesgo de mortalidad o presencia de eventos cardiovasculares, de los que ya les comentamos. Importante en la BPO detectar pacientes que tienen factores de riesgo. Importante informar y reportar al anestesiólogo que nuestro paciente pues tiene síndrome de anemia obstructiva del sueño y usa CPAP en casa, ya que pues hay consideraciones para utilizar los paralizantes y sedantes en la sedación, evitar la posición supina, la capnografía y la pulsioximetría, preoxigenar también está indicado, tratar de evitar el uso de opiáceos y utilizar una anestesia locorregional, y se recomienda el uso de CPAP prequirúrgico e incluso postquirúrgico 7 días después del evento quirúrgico. Y pues ya para terminar, 7 puntos importantes. La primera de ellas, pues, los factores de riesgo que nos llevan a que el paciente tenga anemia obstructiva del sueño, ¿sí? Recuerda antecedentes familiares, y se habla de una herencia no nada más anatómica, sino también de higiene del sueño. Pacientes que tengan hipotiroidismo, que hayan tenido accidente vascular cerebral, el uso de alcohol o sedantes también, y pues alteraciones de las vías aéreas. Los pacientes suelen roncar, tener un sueño intranquilo y no reparador, y a menudo sienten somnolencia diurna y cansancio. Son los datos pivotes de primera instancia que nos pueden hacer sospechar. Ojo, aquí la mayoría de las personas que roncan no tienen SAOS. O sea, el hecho de que un paciente ronque no quiere decir que ya tiene SAOS. Pero sí, lo que sí es verdad es que todos los SAOS roncan. Las complicaciones que se llegan a presentar después de 10 años de que un paciente pues no se trató, pues de estos 7 entidades cardiovasculares que te pueden llevar a la muerte súbita: hipertensión, EBC, diabetes, enfermedad por reflujo, esteatosis hepática no alcohólica, síndrome coronario agudo, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca. El gol estándar para el diagnóstico es la polisomnografía o la poligrafía. Y pues aquí el tratamiento es la presión positiva y modificar los factores de riesgo, ¿ok? Y pues nada más. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta de esto. Muchas gracias, doctor Jaime. De hecho, sí, mientras estaba realizando su exposición, vi que muchos de audiencia, unas 3 personas, hicieron interacción de levantar mano. Les recuerdo que en estos momentos la única manera que tenemos de tener interacción con ustedes, y si gustan preguntar o comentar, hay que escribirlo en la parte de chat o de preguntas y de respuestas, por favor, para poderse leer al doctor o que él las lea y poder contestarlas. Es la única manera que por el momento tenemos manera de tener interacción con el público. Igualmente, si nos están viendo por Facebook y gustan hacer la pregunta, hay que escribirlo en la parte de comentarios. Mientras tanto, doctor, muchas felicidades, excelente presentación, hubo buena cantidad de audiencia. Por el momento estoy viendo solo felicitaciones y saludos. Mientras si llega a aparecer una pregunta, enseguida se la comento.
pero me gustaría que me regalara sus comentarios, ya sé que hay sus conclusiones ya del tema, pero sus comentarios para los doctores que nos están viendo como consejo, ya que esto va especialmente hacia residentes y como usted dice, de cualquier especialidad para poder cerrar su exposición y leer sus felicitaciones al último. Pues más que nada, así como ya enfocándolo pues a lo que vemos, ya sea en un área de urgencias o en un consultorio o en un área de hospitalización, uno pues el detectar, ¿no? A los pacientes que tienen factores de riesgo, ¿sí? El que tu paciente tenga un índice de masa corporal de más de 30, que tenga somnolencia diurna, que su acompañante, su familiar o su compañero de cama te reporte pues esos eventos, son foquitos, son banderitas rojas pues, en las que tú ya tienes que hacer el primer filtro del embudo, ¿no? Hacer cuestionarios y pues derivar, ¿no? A la especialidad indicada, que es neumología, quien realiza las polisomnografías. Esa es una. Dos, y en el área de urgencias, el manejo de vía aérea, tanto en lo quirúrgico para anestesiología, para medicina interna y para urgencias, es muy importante que sepamos que el paciente que usa CPAP en casa, pues es totalmente diferente, ¿no? Son pacientes que a lo mejor, incluso algunos de ellos, pueden tener una hipercapnia pues permisiva ante el manejo de la vía aérea o de la ventilación mecánica. El hecho en el posquirúrgico de seguir utilizando con CPAP, ya hay protocolos bien establecidos para pacientes que tienen alto riesgo de falla en la extubación, el uso de dispositivos de presión positiva, para el destete, pues, de una ventilación mecánica adecuada, sin nada más tener esos foquitos, esas perlitas para tener en cuenta esos factores. Y actualmente es una entidad que está subdiagnosticada, es decir, hay muchos pacientes, y más sobre todo en la población mexicana, que tienen síndrome de apnea obstructiva del sueño y muchas hipertensiones arteriales primarias, que pues se sabe pues que detrás de ellas pues hay un síndrome de apnea obstructiva del sueño de años, ¿no? También muchos de los pacientes de nuestra población mexicana y del mundo que tienen enfermedades cardiovasculares, pues detrás hay un síndrome de apnea obstructiva del sueño que no se trata, pues. Entonces, el síndrome de apnea obstructiva del sueño es una entidad subdiagnosticada que actualmente no nos damos cuenta, pero nos está llevando a pues, las enfermedades cardiovasculares que actualmente son un problema de salud, pues. Entonces, creo que aquí es más que nada fortalecer la detección, ¿sí? Mediante factores de riesgo y pues no tomarlo a la ligera, pues a lo light así en la consulta y pues obviamente derivar a la especialidad adecuada que es neumología, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor. Le leo felicitaciones que estoy viendo de Ana Karen, comenta, felicidades, doctor, excelente presentación. Alejandra comenta, felicidades, saludos desde Puebla. Belisario comenta, muchas felicidades, doctor, excelente presentación. Carol manda felicitaciones y saludos de Hermosillo. Y Mauricio manda saludos y comenta, excelente presentación, muy buen tema y muy útil para cualquier especialidad. Doctor, había visto interacciones de levantar manita, pero al parecer los doctores no se animaron a hacer siempre la pregunta. Así que sería todo por esta noche. Le agradecemos mucho su tiempo. Me gustaría recordarles que esto se hace de manera altruista. Los doctores nos están regalando de su tiempo para seguir aprendiendo y esperemos que ustedes también se animen si gustan ser maestros como lo fue esta noche el doctor Jaime. Mandarnos un mensaje a nuestro Facebook o a nuestro Instagram en La Voz de Residente y con mucho gusto les demos un espacio para que usted nos brinde una clase. También me gustaría recordarles que nos encuentran en YouTube como Medical Legal Center en caso de que se hayan perdido la exposición del doctor Jaime y gusten volver a revivirla. Lo van a encontrar el miércoles para que la puedan volver a ver este 3 de noviembre. También me gustaría recordarles que nos encuentran en Facebook como Medical Legal Center y ahora me dirigiría a usted, jefe o jefa de residentes, si requiere alguna de nuestras pláticas para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales, comuníquese con nosotros y mándenos un mensaje al correo atención.mlc@gmail.com. Cuando escribamos atención hay que escribirlo sin acento, .mlc@gmail.com y estar recibiendo nuestras pláticas de manera gratuita
en esta temporada de pandemia. Nos despedimos con el comentario de la doctora María Guadalupe, que dice gracias y felicidades. Doctor Jaime, muchas gracias por dedicarnos 40 minutos de su tiempo. Que pase muy bonita noche. Gracias, hasta luego. Hasta luego.